Bueno, antes que nada quisiera agradecer a la asociación la invitación y particularmente a Gustavo, poder compartir aquí algunas reflexiones sobre el tema de las empresas públicas y el Estado empresario. Nosotros acabamos de publicar un libro, salió a principios de año, con un recorrido histórico, un recorrido conceptual, es un trabajo de síntesis con Lucas Iramain. Él viene de la perspectiva de la sociología económica, así que un poco la propuesta gira en torno a presentar, sin hacer un recuento de las actividades empresariales del Estado, pero sí presentar una periodización, en primer lugar, sobre la intervención del Estado y las actividades que el Estado desarrolló a nivel de producción y de servicios y en el sector financiero. Y esto habilitaría también a hacer algún tipo de taxonomía de las empresas públicas o de las reparticiones o de aquellos organismos que tuvieron a su cargo este tipo de actividades. Y bueno, la idea es avanzar un poco en analizar a partir de esto los objetivos de esa participación o intervención estatal. Miro acá porque ahí no veo nada. Y a partir de allí discutir algunas cuestiones que me parecen clave a la hora de pensar en el papel del Estado, de la intervención del Estado y de las empresas públicas, básicamente en relación a la magnitud de esa intervención y de ese despliegue, a las formas organizacionales, a la característica de la gestión específica de la gerencia pública, a las relaciones que se establecen dentro de las distintas empresas públicas con otros organismos estatales, y luego tratar de reflexionar sobre la vinculación de la dinámica institucional y la evolución macroeconómica general. Bueno, y esto nos permitiría avanzar sobre una conceptualización, en definitiva, en relación a el Estado empresario en la Argentina. En particular, me voy a centrar en un periodo del siglo XX, que es el que se conoce como industrialización por sustitución de importaciones, que ahora en muchos análisis precisamente de estudiosos vinculados a la CEPAL, como la industrialización dirigida por el Estado, ¿no? Casualmente por la participación que tiene el Estado, no solo a partir del desarrollo de sus actividades empresariales y las empresas públicas, sino en una intervención más general de promoción, etcétera, ¿no? Y a partir de allí, bueno, también discutir respecto a algunos elementos, algunos factores que permiten entender los procesos de legitimación, los procesos de retiro del Estado y, en definitiva, también aportar algunas pistas, no para cometer los mismos errores, porque eso es imposible desde el punto de vista de los contextos históricos, pero como también señalaba Martín y Gustavo, algunas pistas en relación a la situación económica actual. Lo voy a pasar esto rápido, digo, porque hay toda una discusión respecto a qué es una empresa pública, en la medida que es precisamente una empresa que produce determinados bienes y determinados servicios destinados al mercado y tiene una estructura de costos y una estructura financiera asimilable a una empresa o a una empresa privada, pero a la vez también tiene una serie de objetivos específicos, objetivos políticos, objetivos públicos, definidos por alguna autoridad superior. Y en esto, digamos, es importante destacar que la propiedad en sí, digamos, de esta empresa es fundamental, es importante, pero no define absolutamente todo vinculado a la idea de sus capacidades, digamos, o su rol dominante en determinados contextos, ¿no? Es decir, la característica de ese objetivo público, digamos, independientemente de la propiedad o independientemente de la participación mayoritaria o no del Estado, define buena parte de su actividad, ¿no? Entonces, en general, a partir de la experiencia histórica, no solo de la Argentina, sino a nivel internacional, es posible ampliar un poco el concepto de empresa pública y utilizar un concepto mayor, digamos, que abarque también a
las actividades empresariales realizadas por distintos organismos con distintas formas, con distintos formatos jurídicos y que puede asimilarse más al concepto de Estado empresario. Y ahora vamos a tratar de ver por qué este concepto se ajusta bastante más a la experiencia de la Argentina y a otras experiencias internacionales en la medida que trasciende aquella idea más tradicional respecto a qué es una empresa pública, ¿no? Bueno, en primer lugar habíamos dicho que podemos marcar distintas fases o etapas de la intervención económica estatal y de las actividades empresariales del Estado. Esto está muy ajustado a una dinámica también internacional. Digo, la Argentina no escapa a ese contexto internacional donde pueden verse también estas fases, ¿sí? Estas fases a veces son medias pendulares, ¿no? De mayor proceso de intervención estatal y de retiro del Estado, están muy vinculadas también a los cambios en la dinámica del capitalismo internacional y muchas veces también vinculadas a situaciones o contextos de crisis, ¿no? Siempre que hay un contexto de crisis aparece esta idea de una mayor intervención del Estado o en contextos de crisis también, sobre todo fiscal, digamos, aparece la necesidad del retiro del Estado, de las privatizaciones, etcétera. Pero digo, las situaciones de crisis que afectan la dinámica de los mercados promueven muchas veces un proceso de mayor intervención. En el caso de la Argentina tenemos dentro de la dinámica del modelo agroexportador y de un pensamiento económico predominantemente liberal, ya digamos varias empresas públicas que son claves para generar ese modelo, digamos, o es el crecimiento de ese modelo económico. Recién acá se mencionaron algunas, Gustavo también las mencionó, en particular en el sector financiero, digamos, el Banco de la Provincia de Buenos Aires con su característica particular o sui generis, pero luego, digamos, el Banco Nacional, el Banco de la Nación, los bancos hipotecarios, provinciales o nacionales, son, digamos, organismos estatales claves para el desarrollo económico o el despliegue económico dentro de la dinámica del modelo exportador. Y luego tenemos en el sector de infraestructura, de transportes, en particular con los ferrocarriles estatales, digo, ¿no? Un ente específico de administración de los ferrocarriles estatales, o respecto a las obras de salubridad, digo, para pensar ya en el contexto de cambio de siglo. Pero aún dentro de la misma dinámica del modelo agroexportador, a la salida de la Primera Guerra Mundial hay como algunos emprendimientos muy significativos hasta el día de hoy. En particular, por ejemplo, la creación de yacimientos petrolíferos fiscales, ¿sí? En ese contexto, o la fábrica militar de aviones a fines de la década del 20, dentro de una serie de posiciones más nacionalistas, promovidas en muchos casos por los sectores militares, dentro de la idea del bastarse a sí mismo y de la soberanía, ¿no? Entonces la empresa pública vinculado a ese proceso. Obviamente la crisis, como decía antes, de 1930 va a marcar una mayor intervención del Estado a nivel mundial, con nuevos mecanismos de regulación, en el caso de la Argentina con la creación de las juntas reguladoras y de nuevos organismos públicos vinculados a la regulación de los procesos económicos. También digo el avance de creación de algunas nuevas empresas en el sector militar claramente durante los años 30 que van a confluir finalmente en la creación de la Dirección General de Fabricaciones Militares hacia 1941, ¿no? Pero en ese contexto de industrialización por sustitución de importaciones podemos tener un marco importante o un quiebre importante con el contexto de la salida de la Segunda Guerra Mundial, ya antes del peronismo, pero digamos reforzado con el peronismo, con lo que conocemos de las nacionalizaciones, digamos una política mucho más extendida en ese plano, que va no solo al sector de los servicios, sino también claramente y fuertemente al sector financiero, porque se nacionaliza el Banco Central, se nacionalizan los depósitos en ese contexto. Se había creado poco antes el Banco de Crédito Industrial, una institución específica para financiar a el sector industrial, digo, ¿no? Estatal, vinculado al desarrollo de las actividades industriales. Y otros organismos financieros y otros organismos de control del comercio exterior como el IAPI,
famoso en ese contexto, que en rigor es un organismo también de naturaleza financiera y comercial, es decir, una ampliación de las actividades empresariales del Estado pero muy importante, ¿no? Y luego, digamos, este proceso se sostiene, ahora voy a volver sobre esto, y el corte de este proceso de expansión ininterrumpida en las décadas siguientes, a partir de los años 40, se da hacia 1975-76, básicamente a partir de 1976 con la política económica de la última dictadura militar, donde aparece una idea de una menor intervención estatal, de un rol subsidiario del Estado, con la idea de las privatizaciones que se concretan con mucho más fuerza claramente en el contexto de los años del menemismo. Digo, todas estas fases tienen momentos diferentes, tienen oscilaciones, pero digamos a partir de 1976 para acá tenemos una situación de menor participación o de intervención del Estado, ¿no? Algo de esto también sucede a nivel internacional, aunque digamos, no necesariamente se ajusta del todo la situación de la economía argentina a esa situación internacional, ¿no? En particular, la situación más actual, o por lo menos lo que se vive desde el 2008 y desde la crisis del COVID, ¿no? Las causas de la intervención estatal, bueno, ¿qué factores explican, digamos, ese proceso de intervención en estas distintas áreas y con distintos formatos jurídicos, etcétera? Son muy variados, muy diversos y en definitiva son fundamentalmente históricas, Es decir, hay causas más generales, compartidas por distintas experiencias internacionales, pero luego hay experiencias específicas de la Argentina, de la sociedad argentina, demandas específicas, demandas de determinados sectores, demandas de sectores populares, de consumidores y por supuesto también una serie de impactos específicos vinculados a la forma en que las crisis impactan en la economía argentina. Digo, no, uno puede numerar para cada uno de los emprendimientos estatales causas diversas o en todo caso una multiplicidad de causas. Pero muchas veces la falta de inversión o la falta de decisión del capital privado motiva, digamos, en algún sector la inversión estatal. Obviamente también dentro de estas causas entran en juego situaciones más de tipo ideológicas o políticas, que son importantes, lo son importantes en la situación más actual, lo fueron, digamos, en determinados contextos, pero a veces con posiciones políticas más liberales o menos proclives a generar situaciones de mayor intervención por parte del Estado, creación de nuevos organismos, también, digamos, se produjeron estatizaciones, etcétera. Por ejemplo, durante la última dictadura militar a la que hacía referencia, digo, más allá de una idea de privatizar situaciones de crisis en el sector financiero o resolución de conflictos con empresas extranjeras, terminaron generando la incorporación de nuevas empresas o de ampliando, digamos, ese marco de intervención estatal previo, ¿no? Si uno toma, digamos, como un círculo, digamos, mayor, la idea de la intervención estatal, que siempre interviene en la economía, el Estado, o de regulación, pero digamos, lo vamos cerrando a las actividades empresariales del Estado, lo que encontramos son, bueno, un poco este proceso ahora desagregado, donde aparecen las grandes empresas estatales que todos conocemos, bueno, ya digamos, no todos, porque las nuevas generaciones ya se olvidaron de las grandes empresas estatales previas a la década de 90, mucho de estas que tienen creación o organización durante los años 40 en la experiencia del peronismo clásico, pero también una serie de organismos, de empresas estatales que se crean en la lógica de la promoción y de las políticas de promoción industrial, ¿no?
algunas grandes empresas. Ya habíamos hablado del caso de YPF, pero por ejemplo el caso de Somisa, la principal siderúrgica argentina, y estamos hablando de la segunda empresa por años más grande de la Argentina, por ejemplo, pero también las iniciativas que lleva el Estado para estimular el desarrollo de empresas privadas con algún tipo de participación por parte del Estado, accionario, de capital inicial, por supuesto, de asistencia financiera, crediticia, etcétera, ¿no? Los grandes proyectos de los años 60 en determinados sectores, producción de de química básica, eso da Solvay, bueno, no le fue muy bien a ese proyecto, pero digamos, inicialmente era la idea de aluminio en el ámbito siderúrgico, etcétera, contaban con una participación muy significativa del Estado sin que sean necesariamente empresas públicas, ¿no? O eran organizadas precisamente esas licitaciones y esos proyectos desde el Estado. Y luego hay toda una dinámica que cumplió el Estado, en particular durante los años 60, también está antes, pero con fuerza en los años 60, de reparador o de plomero, es decir, cuando las empresas tenían problemas, muchas veces problemas de tipo financieros o problemas económicos por la presencia del capital extranjero que se promovió como política económica, política pública fuerte desde 1953, pero en particular durante la experiencia de Frondizi, que fue desplazando a algunas grandes empresas en el mercado local, como por ejemplo la gran empresa argentina y una de las más grandes empresas de América Latina en los años 60, Siam, ¿no? Y Siam tiene problemas financieros y el Estado la asiste financieramente y se termina quedando con una buena parte de sus acciones y finalmente esa empresa queda en manos del Estado para evitar su quiebra. Digo, esto es un caso muy significativo, pero son 300 empresas que entran dentro de un régimen de rehabilitación y donde el Estado tiene este rol, digamos, o directamente controlan las empresas o controlan una parte de sus paquetes accionarios. Controlar una parte de sus paquetes accionarios significa tener directores, tener síndicos, tener veedores, ¿no? Y definir situaciones, sobre todo cuando los paquetes accionarios están fragmentados, estratégicas de las empresas. Con lo cual, digo, ¿no? Lo que se fue conformando en la Argentina, en particular desde los años 40, años 50, y hacia los años 60, es un complejo estatal-privado muy significativo, donde están las grandes empresas públicas en el sector de servicios, en el sector financiero y empresas industriales, que se combinan además con la participación accionaria del Estado en empresas privadas. Esto tiene 1000 formas jurídicas diferentes, entre ellas la de la sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado. ¿No? Pero digo, para que tengan una idea ustedes, de las 150 empresas más grandes de la Argentina por venta, 51 son estatales. Y a eso habría que sumar aquellas en las que de ese listado de empresas más grandes tiene el Estado participación variable en sus paquetes accionarios, quizás del orden del 10, el 15, el 20, pero también del 40%, ¿no? Participación minoritaria. Dentro de esto me gustaría llamar la atención en particular sobre la intervención militar, que esto es un gran tema, digamos, en todo caso poco abordado. La intervención de los militares ya estaba presente desde la década del 20, se refuerza en los años 30, en particular con la creación de la Dirección General de Fabricaciones Militares en los años 40, pero los militares emprenden una gran cantidad de actividades en el ámbito de la química, del ámbito de la fabricación vinculada a la defensa nacional, pero también de otro tipo de bienes destinados al mercado, si trascienden la defensa nacional, vinculados al mercado, bienes de tipo estratégicos en sectores básicos de la economía. Entonces se combinan estas motivaciones de la defensa nacional con
cuestiones vinculadas a la restricción externa, a el avance del propio proceso de sustitución de importaciones, etcétera. Y aquí se desarrollan algunas grandes empresas combinadas con otras empresas estatales, como por ejemplo las petroquímicas o Petroquímica General Mosconi, donde participa YPF más la Dirección General de Fabricaciones Militares, o donde promueven la participación de empresas mixtas con participación de empresas o de sectores privados, etc. Entonces es posible advertir dentro de este complejo estatal-privado también un complejo militar-industrial, particular, digamos, a la Argentina, que tiene desarrollo durante estos años y que se refuerza, ¿está pasando?, por el enorme peso y el poder político que tienen los militares en la vida social, política, económica de la Argentina. Y en todo esto termina funcionando, además, la lógica burocrática, ¿no? Y esto habilitaría a pensar que se conformó una especie de casta, ¿qué palabra? Casta tendría que cambiar esa palabra, de empresarios de uniforme o gerentes de uniforme, como llamó algún investigador, que también, digamos, comparte una clase más general, tecnoburocrática o de gerencia estatal, pero donde los militares es importante, porque aquí la pregunta sería, no la vamos a contestar ahora, porque además yo no tengo respuesta, ¿dónde se forman los empresarios estatales? ¿Dónde se forman los empresarios estatales que están en el área militar, en estas grandes empresas, claves en determinados sectores, como les dije el caso de Somisa o en el caso de las petroquímicas, ¿no? ¿Dónde se forman esos empresarios? Pero lo cierto es que, en todo caso, es claro que de algún modo impusieron características, orientaciones al desarrollo económico de la Argentina. Entonces, volviendo un poco a las dimensiones que había planteado inicialmente, lo que tenemos es una gran masividad de empresas públicas o de actividades empresariales del Estado con muy diversos formatos jurídicos que se desarrollan en particular desde los años 40 hasta 1976. Y esto, digamos, es un dato significativo porque hacia 1975-76 aparecen varios informes cuestionando esto, ¿no? Primero que no se sabía cuántas eran las empresas públicas, un famoso informe de Fiel en su momento que decía hasta salones de baile tiene el Estado, porque era evidente, sí, era cierto, digo, en Corrientes la provincia tenía un salón de baile que vaya a saber por qué le quedó allí, pero había muchas otras emprendimientos estatales o que habían quedado en manos del Estado que se combinaban con estas otras grandes empresas, ¿no? Pero por lo tanto la masividad de ese proceso, digamos, permitiría discutir algunas cosas. Bueno, en primer lugar, respecto a este sector de gerencia empresarial y cómo de algún modo desplazó, ¿sí?, a los sectores empresariales privados, ¿no? Porque en definitiva si estamos diciendo que los militares o los empresarios estatales al frente de las empresas estatales tienen, digamos, el control de buena parte de la producción, de buena parte de la inversión, de buena parte del empleo de la economía argentina, esto supuso el desplazamiento del sector privado, en otras palabras, de la famosa burguesía nacional, digo, ¿no? Si lo hizo en todo caso, digo, ¿cuáles serían las razones, ¿no? ¿Por qué se produjo este desplazamiento? ¿O por qué esos sectores de la burguesía nacional o del sector empresariado aceptó, en todo caso, este desplazamiento? Y quizás lo aceptó como consecuencia de resolver un problema mayor que era el avance de las empresas extranjeras sobre la economía local. Recordemos que durante el peronismo de 1973 se crea la Corporación de Empresas Nacionales y la idea es reposicionar a las empresas estatales, y es un pedido además de los sectores de la burguesía local y del programa económico de la CGE para precisamente poner coto y freno al avance de la desnacionalización de la economía local. Pero digo, este proceso de masividad habilita también a discutir estos factores o estos elementos que parecen claves, ¿no?
o para evitar problemas mayores, como por ejemplo, ¿por qué el Estado interviene en estas empresas que quiebran? Bueno, algunos dirán, y algunos funcionarios lo decían, que quiebren, ¿no? La NUCE cuando se nacionaliza Siam, queda en manos del Estado, dice que ahora vamos a tener que producir heladeras también. Y sí, digo, pero ¿se podían quebrar las empresas? No, no podían quebrar porque eso hubiera generado un conflicto social mayor, ¿no? Bueno, digo, la forma de la gerencia sobre esto hay muy poco estudiado, ¿no? Pero yo insisto un poco con esta idea, que la tomo de un trabajo de Jorge Schwarzer, de Desarrollo Económico, del año 78, de que se conformó una clase empresaria burocrática de uniforme y que llega al poder de estas empresas con una lógica que no es la meritocracia ni es la formación empresarial, ¿no? Luego, y esto está muy vinculado a lo que planteaba Gustavo, esa gran inestabilidad institucional, política, ambiental, macroeconómica, porque acá hay un punto clave, digo, tenemos empresas y estatales, y si hay una inestabilidad macroeconómica pendular de la política económica argentina durante todos estos años, esas empresas sufren necesariamente esa situación, como la sufrieron muchas de las empresas privadas de la Argentina, ¿no? Pero además están sujetos a otro problema, que es la lógica política del recambio político que genera precisamente la inestabilidad institucional de la Argentina, de forma tal de que los presidentes cambian, pasan mucho más veloz todavía que los ministros de Hacienda, ministros de Economía o que los presidentes de la Nación, y en parte hay cierto resguardo por los mandos medios o por las gerencias, pero digamos esos recambios obviamente afectan fuertemente la dinámica y las características de esas empresas, ¿no? Sí, tengo unos minutitos allí. Bueno, pero además piensen ustedes que hay una empresa pública donde están cambiando los directores, los presidentes, etcétera, y tiene que relacionarse con otras empresas públicas que le están cambiando los directores, los presidentes, etcétera, y a la vez relacionarse dentro de un entramado burocrático estatal, porque de algunas dependen de un ministerio, otras de otra repartición, que también sufre estas transformaciones y modificaciones. Es decir, todo atenta para que esa empresa funcione bastante mal. Más cuando se colocan a su frente funcionarios que piensan que el Estado es además un mal administrador, per se, ¿no? Como que quieren destruir el Estado desde adentro, una cosa así. Entonces, esto también sucedió en determinados contextos de la dinámica de la política argentina. Ahora, y para cerrar, está claro que esas empresas y que ese entramado y ese complejo tenía muchos problemas, ¿no? Y que se generaban muchos problemas de eficiencia y que muchas empresas tenían déficit, etcétera, ¿no? Pero en todo caso eran funcionales para resolver males considerados peores, como el conflicto social o las quiebras o el proceso de desnacionalización al que hacía referencia antes. Es decir, las empresas públicas también servían, en definitiva, para eso. Obviamente estuvieron afectadas por esa gran inestabilidad ambiental y uno puede encontrar muchos elementos para discutir el mal desempeño de las empresas públicas o del Estado como empresario y discutir la idea de la frustración del estatismo. Sin embargo, ¿sí?, está claro que esa intervención del Estado durante todas esas décadas moldeó mucho del perfil productivo de la Argentina. Y estamos hablando de una economía argentina, al menos claramente en la década del 60, pero también antes, digamos que tuvo un crecimiento económico no desdeñable, y en particular durante los años 60. Y una economía que además fue, y una sociedad que fue bastante inclusiva, ¿no?, con niveles de pobreza pero muy alejados a los más actuales. Entonces, digo, deberíamos discutir también desde ese lado, en un nivel mucho más amplio y macro, el desempeño de las empresas estatales. Las empresas estatales contribuyeron también al crecimiento económico y contribuyeron a una sociedad más armónica y más justa, con todos estos problemas a los que he hecho referencia. Porque lo que vino después es el retiro del Estado, ¿sí?,
Y si uno piensa que del 76 hasta acá hubo retiro del Estado con menos privatizaciones y también con una caída importante de la industrialización, lo cierto es que la economía argentina, medida entre puntas, prácticamente no creció y lo que creció fue la desintegración productiva y la pobreza. Entonces, por lo tanto, digo, más allá de algunas variables y modificaciones, por lo tanto, creo que también deberíamos discutir que si el Estado había fallado, está claro que el mercado no resolvió todos los problemas. Y en los 30 segundos que me quedan, para pensar en la actualidad a partir de estas reflexiones o de esta rápida exposición, yo creo que la experiencia internacional hoy indica que el rol del Estado se ha reposicionado, que se han reposicionado las políticas industriales, las políticas públicas por cuestiones de geopolítica. Y por lo tanto, la Argentina está muy a contramano de esa discusión, ¿no? Entonces creo que es muy valioso volver a pensar en el papel que puede jugar el Estado en el desarrollo económico, garantizando las inversiones de riesgo en el desarrollo tecnológico. Obviamente no desde una mirada nostálgica de ese pasado, ni tampoco con la masividad que tuvo ese proceso, porque hoy las empresas públicas en manos del Estado son realmente un puñado, pero sí, la posibilidad de que funcionen con un nivel de coordinación importante. Esa magnitud y esa masividad hacía muy difícil esa coordinación. Creo que hoy es posible una coordinación siempre y cuando estén pensadas dentro de una estrategia de más largo plazo, dentro de una estrategia de desarrollo. Muchas gracias.